Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude, nos guíe con su Espíritu Santo, nos dé palabra. Estamos aquí en la calle para predicar el Evangelio. Estamos aquí en un lugar pues iba a ir a otro, pero sentí de parte de Dios que aquí también. Vamos a preparar la bocina. Y a pedirle gracias al Señor, mis hermanos. Hoy día traje micrófono alámbrico porque a los otros se le acaba la pila y ya dejan de escucharse, claro. Pero igual traje el otro de emergencia. De hecho son dos de esos. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, mi hermano amado. Y están construyendo hartas casas aquí mismo. Así que hay bastante gente. Pidámosle gracias al Señor, Espíritu Santo. Y movámonos en su palabra. Vamos, mis amados. No sea yo, sino usted, Señor. Que a uno le cuesta, mi hermano, como persona humana, pero como parte de Dios, no. Para que vean que incluso uno tiene que solo predicar. Allá había una persona que viene en una bicicleta y supuestamente ha de ser algún tío mío. Yo no hablo mucho con mi familia humana, mi hermano, pero ellos son personas que pues yo las conozco cuando era chico y todo, y que aún ocupan un lugar en mi corazón. Pero no soy muy conocedor de toda la familia en realidad que tendré en la tierra. Pues yo conozco más a mis hermanos. Y voy a empezar para que él también escuche, porque les llega mucho lo que predico a todos, mi hermano. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre. Él nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo. Vengo de parte del Señor para hablarles el mensaje de Él para este último tiempo, para hablarle al pecador y también como al que se denomina cristiano, porque en este último tiempo, dice, se amontonarían muchos a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y eso no solo viene presente que uno lo pueda ver con sus ojos de carne. Muchas de esas cosas vienen en personas que malinterpretan las Escrituras, en personas que leen las Escrituras y la entienden con un pensamiento de hombre, pensando que ahí dice que no hay que hacer nada en el reino de los cielos, que no hay que trabajar para el reino de los cielos, que no hay que demostrar ese amor de Dios por los demás. Porque si yo sé que algo conviene y digo que amo a los demás, también quiero que ellos lo tengan. Entonces, es muy contradictorio que yo diga que tengo el amor de Dios en mí y no le predique a las almas, no le predique a los demás, no haga ningún esfuerzo, porque ese amor de Dios estaba en ese Cristo que fue crucificado y que derramó su sangre. Y que no crean que fue fácil, porque Él era Dios en un cuerpo de hombre. Y eso es bíblico, que no fue fácil, porque Él mismo lloró desesperado en un jardín de Getsemaní y le dijo a Dios el Padre, le dijo: si fuese posible,
pase de mí esto, pase de mí esta copa. Eso es para que vean la aflicción que él tuvo. Y así el amor que él tuvo también. Porque él tuvo la oportunidad de que lo iban a hacer rey. También eso está escrito. Dice, viendo que le querían tomar para hacerle rey, porque le creyeron, muchos le creyeron. Pero él viendo que iban a hacer eso, dice que él se fue a orar al monte, que se escapó al monte, porque él se negó a la gloria de este mundo y a las riquezas de este mundo por nosotros. Y aún en ese jardín, cuando él lloró y pidió que ojalá pasara eso y que no lo tocara, pero le terminó diciendo, pero Padre, hágase tu voluntad. Eso es para que vean que lo que hizo él no fue fácil. Porque muchos tienen la imagen de las caricaturas y de las películas de un hombre ahí en una cruz, que no le costó en realidad mucho, pero la realidad fue muy diferente. Y él puso por obra el ejemplo que nos dio a nosotros. Y le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, y todos los cristianos de este tiempo que se dicen cristianos, dicen ser sus discípulos, deberían tener ese espíritu y esa palabra por obra, hacerla. Y le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz, lo cual representa dificultades, pruebas, esfuerzo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué es lo que es negarnos a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestros deleites, a que yo necesito tantas cosas y los demás? ¿Cuándo pienso en los demás? ¿Cuándo pienso en mi prójimo? ¿Cuándo amo a Dios primero? Ustedes no crean que yo siempre descanso a mis horas y hago todo normal. Hay momentos que mi cuerpo de carne no puede más, que cuando despierto quiero seguir ahí y siento el peso de la carne, tanto que el otro día mi Señor mismo me habló y me dijo que me levantara, que Él me daba fuerza, y así fue. Pues solo dormir una hora es muy pesado. Así fue. Y aparte me trajo un versículo bíblico. Me dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Tomé mi bocina y fui a dar el mensaje que Él me ha dado. Y se me quitó el cansancio. Eso es para que vean. Y eso es negarse a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Negarme a pensar en mí y pensar en los demás. Tomar las dificultades, tomar esa cruz y seguir a Cristo, seguirlo a Él, ser obediente a Dios hasta la muerte, tener amor por las almas, más que a mí mismo, negarme a mi desesperación, negarme a mis dificultades y amar más a los demás. Y tomar esa cruz y tomar todo el esfuerzo y luchar por el reino de los cielos y el evangelio. Porque lindo es decir soy cristiano, amo a las almas, amo a Dios, y en el momento que lo demuestro estoy cómodo en mi casa sin hacer nada, sin Espíritu Santo, sin fuego, sin amor a nadie. Porque ellos dicen a sí mismos tener amor por los demás, pero andan peleados hermanos contra hermanos, hablando mal de la gente. Y hablo de gentes cristianas o que se dicen serlo, hablando mal de sus vecinos, teniendo pleito con sus vecinos que no son cristianos. Aquí, mis hermanos, el que no es con Cristo es en contra de Él y es bíblico. Dice que el que no es conmigo es en contra de mí.
Y mis hermanos, si yo no ando predicando el Evangelio, la salvación, el reino de los cielos, y ando hablándole a todos que se van a ir a un infierno, no les digo cómo salir de allí, no hay amor en mí. Si yo en vez de andar predicando la verdad, andar demostrando el amor de Dios, amando a mis semejantes, amando a mis vecinos, aunque ellos sean pecadores, porque todos lo fuimos en otro tiempo, y entenderlos a ellos es parte de la misericordia, y es parte del Espíritu Santo de Dios, y es parte de Dios. Todos sin Cristo vamos a llegar al mismo lugar. Aunque ellos pequen, aunque ellos hagan todas las maldades, nosotros tenemos que demostrar ese amor. Nosotros tenemos que demostrar esa justicia. Nosotros tenemos que hablar esa palabra. Somos siervos de Dios. Yo no sé cómo pueden creer a todas esas doctrinas engañadoras que te hablan y te tuercen la palabra. Somos salvos por gracia y no por obras. Pero sigue y dice, para que nadie se gloríe. Para eso somos salvos por gracia y no por las obras que hagamos. No que no haya que hacer obras. No que no haya que hacer obras. Pues más la Biblia en Apocalipsis y en muchas partes más dice, y vendré y le pagaré a cada quien conforme a sus obras. También está escrito cuando dice que debemos ser un buen soldado de Jesucristo. Dice, esfuérzate en la gracia siempre. O sea, estamos diciendo que se equivocó la Biblia, que se equivocó Jesús, que se equivocó el profeta, pero no estamos aceptando que el hombre que estamos siguiendo como fanáticos, mientras se hace rico con tu ignorancia, sacándote tu dinero, no estamos aceptando que él te mintió. Preferimos decir que la Biblia se equivocó, porque ellos dicen que no hagamos nada porque es pura gracia. Pero la Biblia te dice ella misma, esfuérzate en la gracia siempre. Y en el mismo ejemplo de soldados de Jesucristo, dice, el que se limita a uno como soldado, se deja de los negocios de la vida. O sea, si yo quiero ser marino, si yo quiero ser militar, tengo que ir a meterme allá de lleno, a entrenar y hacer todas las cosas que me piden. Y ellos me dan un sueldo en mi tiempo libre para yo poder hacer lo que quiera. Pero primero tengo que hacer las cosas de militar. Entonces dice, el que se toma como alguno, el que se da como alguno como soldado, se abstiene de los negocios de la vida. Entonces, ¿cómo los cristianos andan haciéndose ricos, andan preocupados de empresa mientras las almas se pierden? ¿Cómo los cristianos andan preocupados de sí mismos? ¿Cómo los cristianos andan haciendo pecados para consolarse sus propios deseos malvados? Y no andan en las cosas de Dios, según son soldados de Jesucristo. Dice, todo el que se milita como soldado para alguno, quiere agradar a quien la militó por soldado. Y esa palabra también está clara en otra parte. Y lo dice de otra forma. Dice que poner nuestra mirada primero en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es fiel. Si tú te preocupas de las almas y de la obra, Dios no te va a abandonar. Pero primero el reino de Dios y su justicia. Es lo mismo significado. Lo otro dice, el que se milita uno como soldado, se abstiene de los negocios de la vida para agradar a quien le militó por soldado. O sea que yo tengo que esforzarme por agradar a Dios. Y luego me pone otra característica. Dice que el que corre como atleta no es coronado, sino corre legítimamente. O sea, no se esfuerza de verdad. Solo finge que se esfuerza. Nunca va a ganar ninguna corona. O sea, ahí me dice que yo también tengo que ser esforzado. ¿Y qué espíritu estamos teniendo nosotros entonces? Si decimos que somos de Cristo y somos cristianos, escudriñese cada quien a la luz de las Escrituras y a la luz de la palabra. Entonces, si yo no me esfuerzo, nunca voy a ser premiado. Y dice una tercera cosa importante.
Dice, si el labrador quiere ser partícipe de los frutos, o sea, yo quiero tomar parte de la riqueza que se gana en un campo, si el labrador quiere ser partícipe de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué significa eso? Si yo quiero ser partícipe del reino de los cielos, debo trabajar en el reino de los cielos. Y la iglesia no quedó así de balde, los hermanos que ya durmieron. La iglesia que ya murió, los que durmieron en el tiempo de Cristo, Pablo, los apóstoles, todos demostraron el amor por las almas, todos dejaron todas las cosas y empezaron a meterse en el negocio del reino de los cielos. Y son partícipes del reino de los cielos. Esto es lo que está escrito y esa es la verdad de la palabra. Pero ustedes prefieren decir, somos salvos por gracia para no hacer nada. Y aceptan esas doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y no quieren aceptar la verdadera palabra. No quieren aceptar a Cristo. Porque Cristo es la palabra y Él es el verbo. Y dice que el que tiene mis palabras y guarda mis palabras, me tiene a mí y yo estoy en Él. Pero el que no ha creído mis palabras es un hombre necio, dice. También hay un ejemplo en eso. Dice que el que guarda mis palabras lo compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron vientos, que vinieron ríos y no cayó su casa porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es Cristo? ¿Y qué significan esos ríos y esas aguas? Aguas y ríos significan multitud de gente. Muchos cuando comienzan te atacan, hablan mal de ti. Y tú piensas más en ti mismo y retrocedes como cristiano. Pero si tú estás fundado en la roca, en Cristo de verdad, y no en un templo muerto, de madera o de piedra, o en un hombre que no es la salvación, y que no es el que tiene la verdad. Si tú estás afirmado en Cristo, nadie te va a mover. Sufras persecución, sufras blasfemia, sufras lo que sea, tú vas a seguir adelante, porque estás fundado sobre la roca, y has sido para Dios un hombre sabio y prudente. Pero dice, el que oye estas palabras y no las guarda y no las hace, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la tierra, no la firmó en ninguna parte, era como un cajón puesto ahí. Vinieron vientos y vinieron ríos, y fue grande su ruina y cayó su casa. ¿Y qué significa fue grande su ruina? Se perdió, mis amados, se fue el castigo eterno. Y eso pasa con muchos cristianos también hoy en día. Edifican su casa sobre la tierra. Tienen más fe en una casa que tiene un nombre escrito ahí, dice iglesia. Y en un hombre que les dice, yo soy el que tiene la verdad, sígueme a mí. Y le empieza a hablar, dame ofrenda. Porque lo importante es dar la ofrenda. Lo importante son los diezmos. Y no, mis amados. Dios no quiere tu dinero. Yo quiero salvarte a ti. Y cuando tú ya estés ahí firme en Él, ahí puedes empezar a obrar en el Señor. Él mismo te va a mover a quién tienes que ayudar, quién lo necesita y a quién no. Pero a esos falsos que se están apacentando a sí mismos, esos falsos que están desviando las ovejas, que andan buscando a Dios, que las están engañando y que se están aprovechando de ellos, porque prácticamente están aprovechándose de ellos, porque ellos trabajan, se esfuerzan y ellos luego vienen fácil, y cuando ya están llenos de lana esas ovejas, ellos vienen, le cortan todo y se hacen abrigos para abrigarse ellos, y dejan a las ovejas ahí desnudas con frío y con hambre, y les empiezan a hablar del amor y de todo. Y cuando en las mismas congregaciones de ellos, algunas familias tienen necesidad y hambre, ellos mismos lo único que les dan palabras de paz, todo va a estar bien, Dios va a solucionar esto. Y ellos con camionetas, comiendo en restaurantes, comiendo lo mejor, y no son capaces de mostrar el amor y la misericordia por sus hermanos. Porque aún en eso no son siervos de Dios, son esclavos de Mamón, el demonio y el Dios del dinero en esta tierra.
trabajan y se esclavizan por él y no tienen misericordia por sus hermanos. Dios dio su vida y derramó su sangre, Jesucristo en la cruz, por un solo hombre y por todos nosotros. ¿Cuánto valía un hombre que fue capaz de negarse a ser rey? Fue capaz de negarse a su llanto y su aflicción cuando lloró y no quería que eso pasara. Pero por amarnos a nosotros, Él lo hizo igual. ¿Cuánto vale un hombre para Él? Y nosotros amamos un papel, un número, una riqueza, más que a los hombres. Y me refiero a esos hombres que se dicen pastores y ministros. No digo todos, cada quien sabe su relación con Dios, pero el que está mal, apercíbase y arrepiéntase, porque la palabra es igual para todos, no hay excepción de personas, ni aún en mí mismo. Si yo peco y me pierdo, me voy al fuego eterno. Y eso es bíblico, eso es totalmente bíblico, porque también hay doctrinas mentirosas que dicen salvo, siempre salvo. Una vez que hago una oracioncita por boca, aunque mi corazón siga igual, yo ya me salvé. Y así atrapan a las almas para que les vayan ahí esclavizando y dejando el dinero, dándole palabras que a los demás le agradan. Pero es falso, porque la Biblia dice, si el injusto o el pecador se aparta de su injusticia, nada de su injusticia le será contabilizada. O sea, él se aparta y ya deja atrás esos caminos y empieza a hacer justicia en Dios. Y también dice, si el justo, si el que hace justicia, si el que es de Dios, se aparta de su justicia, nada de su justicia le será contabilizada. Nada, aunque yo haya predicado 100 años aquí en la tierra, pero el día que yo me muero, pequé, me fui y perdí todo. Eso es para que sepan que la salvación no es para andar jugando, como lo hacen muchos cristianos. Y les tengo un ejemplo muy claro. En la cruz, cuando Cristo fue crucificado, habían 2 ladrones y uno no se arrepintió, siguió blasfemando y atacando a Jesucristo, pero el otro se conmovió en su corazón y le dijo, ni aún temes tú, estando en la misma muerte y condenación. Nosotros a la verdad estamos siendo justamente condenados, porque él reconoció que ellos sí eran culpables, pero este no ha hecho ningún mal. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor vio que se arrepintió de verdad. Él no hizo ni una obra, ningún trabajo, pero se arrepintió de verdad en el último día de su vida. Y nadie es más grande que Cristo como para decir Cristo no sabía lo que él sintió en su corazón. Su corazón se quebrantó de verdad y se arrepintió. Y Cristo le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí podemos ver que un hombre que no hizo nada, se arrepintió de verdad el último día de su vida en la tierra y Dios lo recibió. Pero así también, si yo he hecho mucho acá abajo, o me glorío de 100 años o 70 años de cristiano, pero no he predicado, no he demostrado amor de Dios por las almas, he estado en contra de mis hermanos, he estado haciendo en una iglesia que se divide, porque yo conozco a un Dios, a un Espíritu Santo y a un Cristo, y todos los que los tienen son parte de la iglesia y son mis hermanos. Pero ese Espíritu Santo no está de balde en los hijos, porque es la misma palabra y el mismo Espíritu, pero hoy en día andan todos pleito, división, y se dicen cristianos, se dicen de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viviendo, mis amados? Hay que buscar a Dios de verdad. Hay que empezar a encontrar ese Espíritu Santo, ese primer amor, porque el Señor lo hace condenable cuando le habla a las 7 iglesias. Le dice, ha guardado mi palabra, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete pues y haz las primeras obras. No sea que venga yo contra ti y quite tu candelero de tu lugar. Y ese candelero
Esos 7 candeleros que representan las 7 iglesias esparcidas por el mundo entero, esos 7 candeleros están en la presencia de Dios. O sea, están protegidos por Dios. Si Dios quita ese candelero de su lugar, al que le haya quitado de su lugar su candelero, perdió la protección de Dios aquí en la tierra. Y eso lo van a ver. Y ahora por eso vieron que algunas iglesias fueron quemadas en las marchas. Y así van a seguir llegando los juicios de Dios a todos esos falsos pastores y ministros que se apacientan a sí mismos. Y aún nosotros, o los que les siguen, no tienen nada que apuntarles a ellos, porque andan viviendo las mismas obras, porque no predican, y aún a sus hermanos de ellos hablan mal, y a las almas que necesitan de Dios, ustedes solo los atacan y no les predican nada, y solo les mandan condenación, y no les dicen que hay una salvación y hay un Cristo que los espera. Mis amados, el espíritu de amor se demuestra por obras. Si yo les anunciara estas palabras y les dijera que pecaron y todo lo que hicieron cuando ya están condenados, sería una burla. Pero si de parte de Dios les anuncio estas palabras cuando estamos a tiempo, eso es amor. Eso es amor de Dios. Porque Él se está preocupando ahora que se puede. Él pone su espíritu de amor y de esfuerzo en sus hijos ahora que se puede. Busquemos de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Terremotos en distintos lugares. Escucharemos rumores de guerra. Hace años ya se están escuchando. Hace años ya se están escuchando. Entonces, no seamos ciegos. Muchos tropezarán en aquel entonces. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Lo que está pasando no es parte de las señales. Muchos ya no aman. Solo dicen hacerlo, pero no les importan las almas. No aman aún a sus hermanos. No predican para salvar a las almas. ¿Dónde está ese verdadero amor de Dios? Solo piensan en sí mismos. ¿Qué espíritu tenemos dentro? ¿Será el Espíritu Santo de Dios? ¿Será el Espíritu Santo de justicia? ¿Será el Espíritu Santo que aborrece el pecado? Mis amados, no seamos ciegos, no seamos necios. En ninguna parte de la Biblia habla de pecado, de cristianos pecadores. ¿Y por qué los cristianos de hoy en día viven en pecado y son arrastrados al pecado y son seducidos por el pecado? Si según el Espíritu Santo de Dios habita en ellos, el Espíritu que aborrece ese pecado. Escudriña bien el Espíritu que tienes dentro, antes de decir soy de Cristo. Lo que sí dice las Escrituras, que hay pecadores arrepentidos, que ya no hacen más pecado. Entonces, mis amados, ¿qué estamos viviendo? Agradezcanle a Dios y glorifiquen a Dios por estas sus palabras de verdad. No se endurezcan en su corazón. No rechacen estas palabras. No rechacen a Cristo. No se pongan duros. Y agradezcan a Dios estas palabras. Porque mejor es que tú ahora sepas lo bueno y lo malo que estás haciendo, que en el día último vengas delante de Dios y digas yo era cristiano, iba a esa iglesia, y que el Señor te diga nunca te conozco, hacedor de maldad, porque tú seguiste en pecado, eres un pecador, yo no te conozco, apártate de mí, y ya sea tarde, ya no haya tiempo, y te vayas al tormento eterno. Así que no te enojes con Cristo, no te enojes con el verbo, no te enojes con la palabra de verdad.
Al contrario, agradécela. Porque está a tiempo. Porque Él ha venido a tiempo. Porque Él te ama. Y Él no se quiere burlar de ti cuando ya estés en el fuego eterno y te retuerza en la cara. Porque eso va a ser terrible, mis amados. Cuando estés en esa condenación eterna y se rían de ti y te digan, no te ibas a salvar. No te ibas a salvar. No diste tanto dinero. Dabas tu sueldo entero a ese hombre. No te compraste tu salvación. La salvación no se compra. La salvación no se compra. Cristo Jesús nos dio la salvación. Y esa salvación es su Espíritu Santo. Y esa salvación nos da fuerza, nos da palabra, nos da esfuerzo, nos da amor. Lo que nosotros antes no teníamos, por medio de Cristo, lo tenemos. Ya, mis amados, no nos quedemos con las mentiras de que Cristo hizo todo y no hay que hacer nada. Sí, Él hizo todo. Derramó su sangre para limpiarme. Hizo lo más difícil. Se fue al cielo para ser glorificado y convertirse en espíritu. Porque como carne, Él podía estar en un solo lugar. Pero como espíritu, puede meterse en mi corazón, en el tuyo y en el de toda la iglesia, alrededor del mundo entero. Alrededor del mundo entero. Entonces ahí pueden ver el propósito y lo que Él hizo todo. Sí, hizo todo, porque por medio de ese Espíritu Santo ya fue vencido el mundo. Y por medio de ese Espíritu Santo yo puedo aguantar las tribulaciones, las pruebas, puedo tener fuerza para predicar cuando yo se la pida a Dios. Porque si Él me ve que yo realmente lo amo a mis hermanos, amo a las almas, cuando yo le pida, Él me responde. Y yo lo he vivido siempre en el Señor. Entonces, mis amados, ¿qué estamos haciendo? Cristo viene. Cristo viene. Nos sacamos de vivir cómodamente acá en la tierra. Mis amados, el Señor a mí me ha mostrado, las cosas están pasando. Empezaron en Venezuela, Argentina y ya en otros muchos lugares más. Se están desequilibrando los gobiernos, pero aún son señales que el Señor ya se cumplieron todas sus señales antes de su venida. Todo lo que he profetizado antes viene. Pero esto les explicaré por qué es así. Porque esto es como un padre que te ama. Y Él ve que vas a un hoyo de fuego. Y empieza a decirte, detente. Y sigues caminando hacia allá. Te dice, detente, detente. Y sigues yendo hacia allá y estás más cerca. Y al final te grita, detente, detente, por favor. Así Él está hablando por medio de sus señales. Que hace años ya se cumplieron. Hace años ya las señales antes de su venida se cumplieron, mis amados. Hace años las señales antes de su venida se cumplieron. Pero se siguen repitiendo. Y cada vez más constantes. Y luego ahí quedan. Y ahora las protestas está demostrando el Señor. Y cada vez más tiembla más seguido. Esa es su manera de decirte y decirle a la iglesia, reacciona, abre los ojos, yo ya voy. ¿No ves guerras y rumores de guerra? Mis amados, hay países que están en guerra. Hay rumores de guerra. Rusia contra Estados Unidos, Corea contra Japón y todas esas cosas. ¿Acaso nunca las han escuchado? Pestes en Haití, en África, hambres. Muchos se enfriarán entonces. ¿Y qué estamos viendo ahora, mis hermanos? ¿Qué está pasando con la iglesia? El amor de muchos se enfriará. El único y verdadero amor es Dios y su Espíritu Santo. Y no lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Dice,
todas estas cosas son principios de dolores. Entonces, si estamos viendo lo que está escrito allí hace más de 2000 años, que está pasando y está cumplido, mis amados, ¿por qué dudamos que Él ya viene? Sin ninguna palabra de la Escritura ha pasado de balde, ni pasará, mis hermanos. Las señales del fin están todas cumplidas y solo quedan el arrebatamiento, solo quedan las grandes tribulaciones y todas esas pruebas vienen, mis amados. Yo digo, la iglesia que dice ser de Cristo, que ama a Dios primero, según su propia opinión, que tiene el Espíritu Santo, que son salvos, yo los quiero ver cuando vean todas sus casas derrumbadas, todo lo que han edificado en el suelo, que no haya comida y no haya nada, porque todas esas pruebas, le dice a la iglesia, le dice a sus siervos, los que han guardado su palabra, a los que le han creído, a los que cuando leyeron allí predica el evangelio a toda criatura, lo tomaron en serio, a los que cuando leyeron allí busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor, lo tomaron en serio, a los que dijeron allí perdona a tus hermanos, lo tomaron en serio, a los que leyeron allí guarda mis palabras y lo tomaron en serio. A esos siervos Él le habla. A una de sus iglesias le dice, reconozco que tienes poca fuerza, y para que vea que la palabra está en eso certera, porque hijos de Dios verdaderos hay pocos en la tierra hoy en día, y esparcidos alrededor del mundo entero, y ellos siguen predicando el evangelio verdadero, la santidad. Le dice, reconozco que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y has mantenido mi fe. Por cuanto yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero hace una advertencia para todos y aún para mí. Pero una cosa te digo, retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Y este es otro secreto que está pasando hoy en día. Y que el enemigo ha engañado a muchos cristianos que estaban bautizados por el Espíritu Santo. Y hoy en día están más fríos que el fierro y más fríos que el hielo. ¿Y cómo ha sucedido esto? Porque la salvación no es un juego, mis amados. La salvación y la unción del Espíritu Santo no es un juego. La Escritura es clara y me dice que yo la cuide. La Escritura es clara y me dice que yo permanezca. Dice, y el que permaneció hasta el fin será salvo. Si yo permanezco en un lugar, no me muevo de allí. ¿Se entiende? Y si yo tengo que retener algo, no lo suelto jamás. Entonces, mis amados, esto va para los cristianos. Si yo estoy en la santidad, tengo el Espíritu Santo en Dios, pero si yo voy a pecar, a fornicar, a mentir y a robar, me pasé en ese segundo para el otro lado. ¿Y qué quiere decir eso? Que soy un justo que cambió su camino a la injusticia en ese momento. Y si yo muero allí, morí como pecador y me perdí mi salvación. Así de delicado es la salvación. Pero si yo quedo vivo, es como que yo le pasé mi unción al diablo y le dije, cuídame esto mientras yo voy a disfrutar de tus productos allá. Y cuando vuelvo gozoso por haber disfrutado de eso, cuando vuelvo gozoso, le digo, devuélveme lo que pasé. ¿Tú crees que el que la Biblia le dice, el ladrón, engañador, te va a devolver lo mismo si él vino a matar, robar y destruir? Y por eso tú ahora tienes un cristianismo en tus manos que ya no es como el principio. Ya no tienes amor, ya no hay santidad, ya no tienes Espíritu Santo ni unción de Dios y estás más frío que piedra. Porque hiciste eso.
Quisiste ir a gozarte un momento al pecado y que cuando te volvieras a buscar a Cristo ibas a seguir igual. Y no es así. Y así fueron engañados muchos y la mayoría en este tiempo, en este último tiempo. Pero aún hay tiempo y el Señor te lo está anunciando, porque eso tenía que pasar así, porque estaba escrito. Porque muchos tropezarán entonces y el amor de muchos se enfriará. Reacciona, iglesia. Cristo te ama y por algo te está anunciando todos los secretos y los engaños del enemigo que ha hecho en este último tiempo. Busca a Dios, busca el primer amor, busca el Espíritu Santo, busca a Cristo. Y aún el mundo que se confunde con todos esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios que andan buscando qué iglesia tendrá la verdad acá abajo, que qué hombre tendrá la verdad acá abajo, te respondo que ninguno. Y te voy a hablar bíblicamente. Si quieres al pastor que tiene la verdad, él mismo lo dijo. Dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué haces acá abajo buscando a hombres? Enfócate y busca a Cristo seriamente. Y también dicen, ¿qué iglesia tendrá? ¿Cuál es la iglesia verdadera? El Señor dijo, no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que en sus cuerpos habitaré. Escribiré mis leyes en sus corazones, y ellos serán mis hijos y mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios y Padre. Entonces, ¿quién es la iglesia verdadera? Todos sus hijos acá abajo, que están llenos del Espíritu Santo y que están obedeciendo a Dios. Los que han guardado la palabra. Esa es la senda antigua que hablan tanto por ahí y que nadie entiende. La senda antigua es hacer las cosas que están escritas en las Escrituras. Porque el Señor sabía que en este último tiempo vendrían muchas sendas nuevas. Cosas que no son bíblicas y cosas que no están en las Escrituras. Como por gracia somos salvos y no hay que hacer nada. Pero la verdad es que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. No que no haya que haber obras. Y otros dicen salvo siempre salvo. Y la verdad no es esa. En el día que tú pecas eres un pecador. Mis amados, nadie nació siendo mentiroso. El día que él hizo la mentira es un mentiroso. Y así, el que es de Dios y busca la santidad es de Cristo. Pero ese sí es de Cristo, pero hoy día pecó, es un pecador. Y si muere allí, allí quedó. Mis hermanos, cuando caemos de la gracia, quedamos peor que como comenzamos. O sea, hoy en día es más difícil aceptar que estamos mal. Es más difícil aceptar que nos hemos equivocado. Porque dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, quiere decir que alguien lo limpia, solamente Dios. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale a deambular por ahí, en el aire, y dice, no hallando casa donde entrar, dice, volveré a mi casa, y cuando vuelve, la haya limpia, barrida y ordenada. Así queda el hombre cuando Cristo te limpia. Ya no hay problema, ya no hay tribulación, ya no hay dolor, ya no hay depresión ni nada. Te ordena tu casa, te ordena. Así llega el Espíritu y haya la casa ordenada y se entra allí. Y termina diciéndose esa escritura, dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Porque ese espíritu que salió a deambular, dice, vuelve con 7 espíritus peores que él. Y esa es la dureza de nuestro corazón, que queda cuando hemos caído de la gracia, cuando hacemos y actuamos como perros. Porque también hay una explicación lógica. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Porque dice, vuelve del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito. Y todos los que se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado, ahí de nuevo te está diciendo, santo, santidad. Dice, le acontece lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a ensuciarse en el lodo. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué es un perro?
Un perro, mis amados, cuando algo le hace mal a su estómago, cuando tiene algo comido sucio y tiene una infección en su estómago, el perro, la defensa del perro, de su cuerpo, es vomitar eso, porque le hizo mal. Es algo que te hizo mal. Y el perro lo vomita y el perro ve que es comida y se lo vuelve a comer. Así también, si nosotros, se nos ha dicho un santo mandamiento de parte de Dios, que Él nos dice que el pecado mata, pero la justicia y la santidad te da vida. O sea que el pecado te hace mal, pero lo bueno te hace bien. Prácticamente te está diciendo esto es bueno y esto es malo. Esto te mata, el pecado es muerte y la justicia es vida. Te lo está diciendo claro. O sea, Él está haciendo esa defensa en ti. Y bota fuera el pecado y tú cambias. Pero después actúas como perro si te vuelves atrás, porque vuelves a comerte la inmundicia del mundo. Así le ha pasado a muchos que se dicen cristianos hoy en día. Parece que ya no son de Cristo, sino que han sido perros del enemigo. Porque el que no es conmigo es en contra de mí, dice el Señor. Y si yo no ando predicando el Evangelio como Él me mandó, si yo no ando predicando la santidad, si yo ando endureciendo las almas, porque muchos en vez de predicar se dedican a decir que todos se van a ir al infierno. Sí lo sabemos, y si yo también si peco voy a ir allá. Así que hay que ser realista porque la palabra es igual para todos. No hay excepción de personas, dice. Pero todos lo hacemos contrario. O sea, en vez de meter amor en la gente, empiezo a meter odio. En vez de meter reprensión para bien, me dedico a reprenderlos porque me hicieron un mal a mí y no perdono. Ese es el tipo de cristiano de hoy en día. En vez de edificar por el reino de los cielos, está destruyendo a las almas, dando malos ejemplos, no predicando nada. Y cuando abren la boca es para maldecir, es para acusar y es para hacer todo tipo de mal. Y no buscan la santidad en nada. Esto es un llamado del Señor. Esto es un llamado de Dios. Arrepiéntanse a tiempo, porque vienen cosas terribles al mundo entero. Y es pronto. Y es pronto. Si el Señor descontrola todas las cosas aquí un poco, mis hermanos, si esto se está ordenando pronto. Pronto. Primero se vio en Venezuela, Argentina, pasó por Chile y luego se vio allá en Estados Unidos. Mis amados, yo vi todo esto destruido en todo el mundo y hablaba con mi Señor y los veía todos subiendo en helicóptero, en bote, queriendo escapar de lo donde estaban. Y yo los miraba y el Espíritu Santo me decía, hijo, ellos quieren escapar, pero a donde vayan van a encontrar calamidad. La única salida y esperanza soy yo. Y yo lo vi. Y todas esas cosas vienen encima. Y todos esos cristianos fríos que no se esfuerzan y no guardan la palabra, no buscan la santidad, no aman, no se aman ni a sí mismos, porque no obedecen a Dios. Y toda la sangre, porque sí, todos se dedican a decir acá, mira estos pecadores, son todos pecadores y se van a ir todos al infierno. Bien, todo el que peca se va a ir al infierno, es real. Pero hay alguna responsabilidad mucho más grande para los que se dicen de Dios, porque todos esos se van a ir al infierno por tu culpa, porque tú como siervo de Dios y con la responsabilidad de atalaya, de anunciar, de dar la palabra de Dios, no lo hiciste en toda tu vida. Tú dices, llevo 40 años en la iglesia, 60, 80, 20, 10, 5. ¿Y qué has hecho? Por todas las almas que han pasado por el lado tuyo, tus vecinos y aún tus hijos y tu propia familia. Les anunciaste el reino de Dios, predicaste el Evangelio, tomaste de la mano de ellos para que salieran del fuego eterno. ¿De qué amor estás hablando entonces? Y en el Señor te lo digo. Entonces aquí no es venir a decir que todos se van a ir al infierno.
Aquí es venir a decir que Cristo salva y que busquen a Cristo. Aún ustedes mismos que creen que lo tienen, pero viven en odios, en pleitos, en mentiras y no predican nada. Porque esta palabra es para que se salven y no para que se pierdan. Porque aquí el único que los quiere llevar al infierno y mentirle es el enemigo. Aquí el que no se esfuerza, el que no trabaja en este campo del reino de los cielos, no podrá ser partícipe de los frutos también. El labrador no puede ser partícipe de los frutos si no trabaja primero. La palabra es clara como el agua para los que la interpretan con el Espíritu Santo. No se contradice en nada. Diferente es cuando pones una doctrina torcida de hombre. Por ejemplo, somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué te dice el hombre? Que es para no hacer nada, que no hay que hacer obras. Pero tú vas a la misma escritura y le das de patada fuera a esa interpretación. Porque la misma escritura dice, yo vengo a pagar a cada quien conforme a sus obras. La misma escritura dice que hay que esforzarse. Ahí se dan cuenta cuando ponen una interpretación de hombre y la ponen y la escudriñan en las escrituras, se van a dar cuenta que no les va a calzar nada, que va a ser contradictoria. Y ahí es cuando empieza el espíritu de necedad a actuar en nosotros. Y no queremos dejar de creer en ese hombre. Y empezamos a decir, se equivocó el apóstol, se equivocó el profeta, y hasta decimos, se equivocó Cristo. Pero no quieren aceptar que el que les está mintiendo es el hombre que idolatran. Dios los bendiga. Cristo viene, Dios bendiga a ustedes y a toda su familia. Jesucristo los ama. Pero hay que buscarle, hay que esforzarse, hay que demostrar que de verdad nos interesa. Aún para los cristianos, porque el juicio comienza por la casa. ¿Y qué crees que pasará con los que no son hijos? Si aún los hijos van a ser enjuiciados y probados. Y el Señor tiene su pequeño grupo que ha guardado su palabra y los va a librar de la hora de la prueba. Pero tú estarás en ese grupo. Estarás en el grupo que se esfuerza, que ha guardado la palabra, que predica el evangelio, que demuestra amor a las almas y no se demuestra en sus comodidades a sí mismo y se niega todos los días, como dice la palabra. Todos los días, toma tu cruz. Todos los días, niégate a ti mismo y sígueme. Y vamos a recibir vituperios, persecuciones, blasfemias, que hablen mal de nosotros mintiendo. Pero dice, no os preocupéis, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Y tal cual como dice la palabra, las escrituras se hicieron para nuestra enseñanza y para nuestra consolación. Porque cuando hablen mal de ti, cuando te acusen de ladrón, cuando te acusen de estafador, de mentiroso, si realmente eres hijo de Dios, la misma palabra te va a consolar y te va a decir tranquilo, no le respondas mal, no tengas odio hacia Él. Él no sabe, pero tú, de parte de mí, estás recibiendo grande galardón acá arriba. Así que quédate tranquilo y aguanta, porque todo vale la pena. ¿Se dan cuenta que hasta en eso la escritura es certera? Porque ahí está escrito, dice las palabras, la escritura se hizo para nuestra enseñanza y nuestra consolación. Y aún eso se cumple, porque aún nos consuela mucho. Porque aún nos consuela mucho. Dios los bendiga. Y a Dios, nuestro Padre, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Arrepiéntanse, Jesucristo los ama. Bueno, mis amados, se me acabó la batería del micrófono. No he tenido para comprar pilas nuevas, mis amados, esa es la verdad. Y estoy utilizando unas que tenía hace mucho tiempo, entonces me duran muy poco. Pero no importa, mis hermanos. Tengo voz y tengo fuerza, gracias a Dios, aún para poder seguir adelante.
Prediquemos el Evangelio alrededor del mundo entero. No nos rindamos, mis amados, porque es el último tiempo y es tiempo de trabajar de verdad. Es tiempo de trabajar de verdad. En todas partes, mis hermanos, en Argentina, en El Salvador, en todo donde estemos, mis hermanos, todos los que vayan a ver esto, sigamos adelante, no nos rindamos. Somos la iglesia de nuestro Señor. Somos la verdadera iglesia. A nosotros nos une el Espíritu y no una casa de madera o de piedra. No nos unen las cosas muertas, nos unen las cosas vivas. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Y gloria a Dios, porque yo no hallaba dónde predicar y yo no sabía que ahí estaban construyendo y cualquier gente. O sea, afuera habían como 6 personas, aparte de los que pasan en la calle. Pero adentro, ahí en la construcción, está lleno de personas, mis amados. Entonces, Dios sabe. Y aún ha estado el respeto de la palabra. Ustedes saben, ellos estaban casi al lado mío y aguantando la bocina. Y algunos, yo les vi su corazón, cómo estaba poniendo atención. Pero haciéndose que no, mis hermanos, pues ahí estaban sus propios jefes. Entonces, no podían también decir que estaban dejando el trabajo. Bueno, mis amados, vamos adelante, sigamos en el Señor. Y bueno, al final igual puse una cuenta de PayPal, mis hermanos, porque a veces el Señor, no sé, lo hago porque si el Señor pues, me quiere dar algo, que me lo dé. Y si no, no, mis hermanos, aquí no hay que exigirle nada a Dios. Él sabe mis necesidades y Él sabe cómo las va a proveer. Pero al final lo hice, mis hermanos, porque de hecho hasta se me había olvidado cómo hacer el link y todo. Pero por si alguno quiere ayudar, pues, y de parte de Dios que lo haga, mis hermanos. Yo no me voy a gastar más de lo que necesite y aún lo que pueda, pues si tengo para ayudar a mis hermanos, lo voy a hacer, no lo voy a dudar. Sé que el dinero y todas las cosas necias no sirven de nada en esta tierra. Aún, mis hermanos, o sea, no ando buscando un vehículo ni nada, mis hermanos. Puede que haya tenido cantidades en mis manos y de mi trabajo, mis hermanos. No de pura ofrenda, y piensan que aquí todo es ofrenda. Y piensan que todos los que están aquí en el internet predicando la verdad se mantienen de ofrenda, y no es cierto, mi hermano. La bondad del pueblo de Dios, por los falsos frutos de la falsa predicación, mi hermano, está muy endurecida. No se recibe nada, casi. Entonces, mi hermano, pero yo he tenido hasta para comprarme un auto usado. Pero ¿para qué? ¿Para qué, mi hermano, si no lo necesito? ¿Para qué? Claro, hay gente cerca de uno que uno sabe que están acostumbrados a todas esas comodidades y todo. Pero yo como hijo de Dios, no me llama la atención. No me llama la atención, mi hermano. No lo creo necesario. Y sí, he preferido pagar deudas, porque obvio, prefiero hacer otras cosas en vez de dar lujos que no convienen. Porque el mismo Señor me llama a hacer de palabra, mis hermanos, y cumplir y todas las cosas, como siervo de Dios que somos. Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Abrazo en el Señor, para que vean que realmente estoy sudando de una manera tremenda. Yo me mojo, mi hermano, cuando sudo. Sigamos adelante. Cristo viene, Cristo vive, y los amo, mis hermanos. Cualquier ayuda que puedan, que quieran, mi hermano, se sirve en el Señor. Y ahí voy a tener esa cuenta, por si pasara alguna dificultad, como me pasó la otra vez, cuando fui a ver la cuenta y había 0 pesos desde que comenzó el canal. Por si fuera alguna dificultad y vaya a ver ahí, el Señor tenga ahí lo que necesite. O si necesite para ayudar a algún hermano también, pues nunca está de más si alguno quiere ayudar. El Señor le recompensará, pero no me gusta a mí meter esa mente, ese espíritu. Den de corazón mejor. Pero yo lo sé en la palabra, que el Señor va a hacer también. Los amo, mis hermanos, abrazo en el Señor, sigamos adelante. Cristo viene y Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. También recordé que tengo que ir a enviar un dinero. Gracias, Señor. Buenos días. Entonces, ahí nos vemos, mi hermano. Cristo viene, sigamos adelante en el Señor y no nos rindamos. Gloria a Dios para siempre. Amén.